Buenas tardes, muchachos. Toda vez que ya hemos hablado en dos presentaciones previas de lo que es el frémito vocal, la técnica, las diferentes maneras de tomarlo en las diferentes regiones y lo que significa, es decir, la transmisión de la voz a través de los tubos broncoalveolares hacia la pared torácica y que debe ser de manera comparativa, simétrica, completa y ordenada. Y toda vez que ya hemos hablado de las patologías respiratorias más frecuentes, sobre todo las patologías pleuropulmonares más frecuentes, vamos ahora, para concluir este tema, a hablar de las variaciones que tendría el frémito vocal de acuerdo a las patologías que mencionamos en las presentaciones anteriores. ¿Cuáles son las patologías? ¿Cuáles son las entidades nosológicas que en un momento dado nos darían a nosotros un aumento del frémito vocal? Bueno, pues serían diferentes situaciones. Por principio de cuenta, los síndromes de condensación pulmonar. Recuerden que dijimos que cuando hablamos de síndrome de condensación pulmonar estamos hablando básicamente de neumonías. Ya explicamos en qué consisten las neumonías y ya explicamos qué es un cuadro neumónico, ¿okay? La saturación o la llegada de secreciones desde las vías respiratorias más altas hasta los sacos alveolares que se llenan de ellas, y esto impide que haya una difusión adecuada. El hecho de que haya secreciones dentro de los sacos alveolares, dentro de los espacios respiratorios, pues obviamente genera una consolidación o una condensación, como lo decimos, porque aumenta la consistencia, y al aumentar la consistencia dentro del pulmón que está vibrando, esto generará a la vez un aumento del frémito vocal. En segundo lugar, tenemos los tumores intraparenquimatosos. No hablamos de tumores pulmonares porque nos llevaría mucho tiempo por los diferentes tipos que hay cuando hablamos de patologías pulmonares, pero tomemos en cuenta lo siguiente: hay tumores benignos, hay tumores malignos, hay tumores intrapulmonares, hay tumores extrapulmonares, es decir, hay tumores que están dentro del parénquima pulmonar, que son los que van a aumentar el frémito vocal porque aumenta su consistencia, y hay tumores que se encuentran fuera del pulmón, entre la pleura visceral y la pleura parietal, y estos hacen fenómeno de barrera. Es decir, estos no vibran, sino que al contrario, se interponen entre el pulmón que vibra y la pared torácica que recibe la vibración. Por lo tanto, esos tumores extrapulmonares, esos tumores interpleurales, nos van a disminuir el frémito. Como aquí estamos hablando de lo que nos aumenta el frémito vocal, nos estaríamos refiriendo exclusivamente a tumores intraparenquimatosos, ¿ok? Tumores como este que está aquí, ¿okay? El cáncer de pulmón, las zonas cancerosas nos aumentarán el frémito vocal. La presencia de bulas o cavernas tuberculosas con secreción. El hecho de que haya cavernas tuberculosas que tengan secreción en su interior, recordemos que todo aquello que tiene secreción dentro del pulmón condensa y nos va a aumentar también el frémito vocal. Entonces, si tenemos nosotros bulas enfisematosas, por ejemplo, que tienen aire, pues esas al contrario nos los van a disminuir. Pero si tenemos cavernas o tenemos ampollas llenas de secreción y están por dentro de la pleura parietal, entonces esas nos van a aumentar el frémito vocal porque están formando parte del parénquima o están invadiendo al parénquima y vibran junto con el parénquima. Y recordemos que los líquidos son mejores conductores que los sólidos, o mejor, perdón, que el gas, ¿sí? Y si el líquido es mejor conductor de vibraciones que el gas, pues obviamente al haber secreciones, al haber líquidos en sitios donde normalmente debiera haber aire, pues el frémito vocal se va a encontrar aumentado. Y finalmente las zonas de fibrosis, las zonas cicatrizales, las zonas en donde hubo alguna lesión
previamente, ya sea por una neumonía, ya sea por una atelectasia o por un absceso o por cualquier otra patología pulmonar, y dejó como secuela una zona fibrótica. Esa zona fibrótica que forma parte del pulmón, forma una cicatriz en el pulmón, va a vibrar y nos va a aumentar el frémito vocal. Entonces, estas 4 entidades nos van a aumentar el frémito vocal. En todas ellas la consistencia está aumentada. Acuérdense que hablar de aumento de consistencia es decir que hay más tejido líquido o sólido que aire en las zonas en donde normalmente debiera ser al revés. Debiera haber más aire que líquido o materia sólida. ¿Cuáles son las situaciones ahora que disminuyen el frémito vocal? Bueno, cuando palpamos el frémito vocal, aquellas situaciones que nos van a disminuir el mismo, pues las podemos dividir en algunas circunstancias diferentes. Por ejemplo, nos va a disminuir el frémito vocal todo aquello que disminuya la consistencia de los pulmones, es decir, todo aquello que nos genere que haya más aire del que normalmente debiera haber. Y dentro de las patologías pulmonares de las cuales hablamos, ¿en cuáles son aquellas en donde hay más aire del que debiera haber? Pues aquí podemos hablar de la tuberculosis, por ejemplo, cuando está en fase de resolución, que nos deja cavernas como estas que están aquí, pero cavernas huecas, cavernas sin líquido, cavernas llenas de aire, nada más. ¿Okay? Estas cavernas llenas de aire pues serán malas conductoras porque el aire es mal conductor, como ya lo hemos dicho, de vibraciones. Si aquí en lugar de aire hubiera parénquima, la vibración estaría normal, ¿verdad? O quizá aumentada si hubiera un aumento de la consistencia, pero como es puro aire, están huecas estas cavernas, entonces si palpamos en este sitio vamos a encontrar una disminución de la vibración vocal. El enfisema pulmonar. En el enfisema pulmonar, por supuesto, que vamos a encontrar una disminución de la consistencia de el parénquima, porque hay mucho más aire del que debiese haber. Acuérdense cuando hablamos de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC, del cual el principal representante es el enfisema, dijimos los pulmones están hiperinsuflados. Las paredes de los alvéolos están distendidas, los sacos alveolares están llenos de aire y por lo tanto hay mucha menor consistencia de la que debiera de haber. Y entonces vamos a encontrar que, insisto, como el gas es mal transmisor de vibraciones, entonces el frémito en las personas con enfisema pulmonar van a tener una disminución del frémito vocal, ya sea en el área afectada, como puede ser un enfisema segmentario, o si el enfisema es global, pues entonces va a estar disminuido el frémito de manera generalizada. El asma, pero específicamente durante las crisis. ¿Okay? Específicamente durante las crisis. Ya dijimos que el asma es una enfermedad pulmonar obstructiva, pero no se considera como EPOC, porque su daño no es irreversible. El daño es reversible, se da el manejo correspondiente y si se da de manera oportuna, y de hecho, si prevenimos las crisis a través de medicamentos específicos para esto, pues al haber menos crisis va a haber menos lesiones, va a haber menos daño y no evolucionará al EPOC, porque en el EPOC, recuerden también ustedes que en el EPOC una de las condiciones es que el daño sea irreversible. En el asma no, el asma es una enfermedad pulmonar obstructiva, pero que por lo general tiene características intermitentes. Ya vimos la clasificación actualizada.
Entonces, durante las crisis asmáticas, sí vamos a encontrar que el paciente tiene una disminución del frémito vocal, por lo regular de manera generalizada, porque se afectan a ambos pulmones. Pero en los intervalos entre crisis, es decir, cuando el paciente no está en crisis, la transmisión del frémito vocal debe ser absolutamente normal. Y en cuarto lugar tenemos las áreas de bronquiectasia, sobre todo las áreas bulbosas de bronquiectasias, las áreas en donde están distendidos los bronquios y tienen mucho aire, generalmente nos van a disminuir el frémito. Ahora entendamos lo siguiente, es algo de sentido común: si en lugar de estar llenas de aire están llenas de secreción, pues entonces en lugar de estar disminuido el frémito, estará aumentado por el aumento de la consistencia y la mayor transmisibilidad de las vibraciones. Pero estaríamos hablando en este caso de bronquiectasias en donde hay atrapamiento de aire, ¿sí? Áreas muertas de atrapamiento de aire con bronquios ensanchados porque los anillos musculares están debilitados, ¿sí? Están flácidos, están amplios y están llenos de aire. En ese caso o en esos casos, pues el frémito vocal estaría disminuido. Los colapsos pulmonares. Si tenemos un colapso pulmonar como el caso de la atelectasia, pues nos va a dar desde luego una disminución del frémito vocal. Recordemos la clasificación de las atelectasias. Puede ser una atelectasia en un bebé por deficiencia de surfactante, o puede ser una atelectasia por colapso del pulmón, por obstrucción, o puede ser una atelectasia por un neumotórax. En cualquiera de los tres casos, el frémito vocal va a estar disminuido. Si fuese una atelectasia congénita por deficiencia o falta de surfactante, o fuese una atelectasia obstructiva por la presencia de tapones de moco o de cuerpos extraños, pues obviamente este pulmón está aumentado de consistencia, no tiene aire por la obstrucción, y el frémito vocal no, del sitio de la obstrucción para adelante, no sería transmitido, no lo podríamos palpar, o lo palparíamos muy leve. Y por otro lado, si fuera una atelectasia por un neumotórax, bueno, pues con mayor razón estaría disminuido el frémito vocal, porque como lo comentamos en su momento, al haber un neumotórax, que lógicamente tendríamos el antecedente de una herida o de un traumatismo torácico o de un sobreesfuerzo que nos diera un neumotórax espontáneo, de cualquier forma en el espacio interpleural, el hecho de que esté secuestrado todo este aire nos va a disminuir también el frémito vocal. Entonces las atelectasias, los síndromes atelectásicos, nos disminuyen también el frémito vocal, al igual que lo que mencionamos ahorita, todo aquello que nos disminuye la consistencia del pulmón. Y finalmente tenemos las situaciones en las que hay masas ocupativas en el espacio interpleural, masas ocupativas interpleurales, que pueden ser derrames pleurales. Recuerden que en el derrame pleural hay líquido. El derrame pleural, recuerden que también se le llama hidrotórax, porque es líquido transudativo, ¿sí? Hidrotórax. En el caso de los derrames pleurales, como vemos aquí, pues esa colección de líquido que va a haber en el espacio interpleural va a hacer que en esa región, localizadamente, el frémito esté disminuido. Es decir, si yo palpo en esa región el frémito, vamos a pintarlo de otro color para que se vea mejor. Si yo palpo el frémito en esta región que está ocupada por líquido pleural y comparativamente lo palpo con esta región que está sana, pues aquí voy a palpar el frémito sin ningún problema,
y desde luego acá el frémito no lo voy a palpar, o lo voy a palpar muy disminuido, porque como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, aquí el líquido pleural excesivo está haciendo fenómeno de barrera entre el pulmón que vibra y la pared torácica que recibe. Tenemos el neumotórax que acabamos de explicar. Acabamos de explicar cuál es el mecanismo a través del cual nos daría a nosotros una disminución. Aquí tenemos un neumotórax en un bebé. Al haber aire entre pleura visceral y pleura parietal, pues el frémito va a estar disminuido porque ese pulmón que está atelectáxico no vibra. Tenemos los hemotórax, la presencia de sangre. Aquí tenemos un hemotórax. Si yo palpo el frémito, ya saben, diciéndole al paciente o pidiéndole al paciente que diga una palabra resonante como 33, si palpo el frémito aquí y luego lo comparo con el otro lado que no tiene hemotórax ni tiene ningún problema, pues voy a palpar, voy a sentir francamente la diferencia, ¿no? Acá en el lado sano, pues el frémito vocal va a estar perceptible, y acá pues no lo vamos a percibir por la masa ocupativa hemática, por la masa ocupativa sanguínea que es el hemotórax. Tumores extrapulmonares, tumores extrapulmonares, como les mencionaba ahorita, si los tumores son intrapulmonares nos aumentarán el frémito, como en este caso que está aquí. Aquí tenemos un tumor que está dentro del pulmón. Esto que ven de amarillo es el espacio interpleural. Si el tumor está dentro del pulmón, como lo vemos aquí, el frémito estará aumentado. Pero vean acá tenemos un tumor que está fuera del pulmón en el espacio interpleural. Este tumor va a ser una masa ocupativa sólida que va a estar haciendo fenómeno de barrera entre el pulmón que vibra y la pared torácica que recibe. Si aquí en este tumor yo pongo mi mano en la pared torácica, vamos a suponer que esta es mi mano en la pared torácica, el frémito lo sentiría aumentado porque el tumor dentro del parénquima va a vibrar junto con él. Pero acá, si yo pongo mi mano, voy a percibir el frémito muy disminuido porque el tumor está interponiéndose entre el pulmón que vibra y la pared torácica. Y tenemos el empiema, la presencia de pus en el espacio interpleural. Aquí tenemos pus en el espacio interpleural. Este es un absceso pulmonar. Ahí tienen la pus, se rompió y escurrió hacia el ángulo costodiafragmático correspondiente. Si yo palpo este ángulo costodiafragmático, que vendría a ser este que está aquí, palpo el frémito en esa región y palpo el frémito en la región simétrica contralateral, pues obviamente voy a palpar la diferencia. En el lado donde está el empiema va a estar disminuido el frémito por la presencia de pus en ese espacio interpleural, y en el lado sano pues el frémito va a estar normal. Entonces, estas son las causas principales por las cuales encontramos nosotros alteraciones en el frémito vocal, ¿no? Esta es el objetivo de que nosotros aprendamos a palpar el frémito y la gran importancia que reviste que lo hagamos de una manera adecuada. Podemos determinar nosotros si está aumentado o si está disminuido el frémito, podemos orientarnos, podemos pensar en determinadas patologías, o cuando menos podemos descartar algunas de ellas por el simple hecho de que el frémito no sea simétrico al compararlo en las regiones correspondientes en las diferentes caras del tórax. Bien, muchachos, con eso terminaríamos
lo que es el capítulo, lo que es el tema de frémito vocal. El siguiente tema a tratar es el de amplexión y amplexación de tórax, que en un rato más lo hacemos y lo subimos. Que estén bien.